Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que la Fiscalía acaba de anunciar una nueva ocupación de bienes de las FARC que no fueron declarados ni entregados cuando firmaron el acuerdo de paz. Esta vez se trata de más de 60 supermercados avaluados en 700.000 millones de pesos. María Camila Orozco tiene toda la información. María Camila, ¿dónde están esos bienes? ¿Qué tal? Buenas noches. Los bienes están ubicados en 23 municipios de 6 departamentos del país, principalmente ubicados en los llanos orientales. Son 60 establecimientos comerciales, 70 cuentas bancarias, 7 casalotes, 4 predios rurales y 17 apartamentos y vehículos que, según fuentes cercanas a la investigación, realmente pertenecen a Henry Castellanos, alias Romaña, a quien la JEP entraría a definirle la situación por mentirle a la justicia y no entregar estos bienes para reparar a las víctimas. Estos, los hermanos Norbert, Luis Alirio, Uriel y Edna Mora Urrea, para la Fiscalía son los mayores testaferros de las desmovilizadas FARC, una relación comercial que se remonta a la época de la antigua zona de distensión en el Caguán. Entre los que se encuentran una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos orientales de Colombia, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de 6 departamentos colombianos. Unos bienes que comercialmente tienen valor cercano a los 650.000 millones de pesos. En el centro de esta red se identificaron a los propietarios de una cadena de supermercados, la denominada Supercundi, Mercandrea y Mercafusa, que suman 60 locales comerciales en Bogotá. El nuevo golpe a las finanzas de las FARC, según el ejército, se dio gracias a las pistas que entregaron desmovilizados de esa guerrilla, que relacionaron a los hermanos Mora Urrea y a su madre como persona muy cercana al Mono Jojoy. Teníamos que actuar en 10 localidades de Bogotá, Distrito Capital, en 10 municipios del departamento de Cundinamarca, actuar en 4 municipios del departamento del Tolima y en 2 municipios del Quindío. El golpe a las finanzas alcanza los bienes del abatido jefe guerrillero El Negro Acacio. Fincas de recreo y caballos de paso fino están entre los activos ocupados. Los supermercados ocupados, según la Fiscalía, servían como una red de abastecimiento a la insurgencia y lavado de activos a través de la oferta económica de productos que en el mercado tenían un precio superior. Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez en Bogotá y entre las pruebas que tiene la Fiscalía están las visitas frecuentes que hacían a los frentes 51, 53 y 55 de la guerrilla de las FARC, dándole apariencia de legalidad a estos bienes que, según la Fiscalía, realmente pertenecían en los años 90 a un comerciante de Cundinamarca que había sido víctima de secuestro y extorsión. Es la información desde la sala de redacción. María Camila Orozco, Noticias Caracol. María Camila, gracias. En menos de 15 días, miles de personas que sufrieron pérdidas por el escándalo de Estraval comenzarán a recibir una parte de su dinero. La Superintendencia de Sociedades tiene listos 52.000 millones de pesos para devolverle a las víctimas, pero sigue buscando más bienes de esa firma, protagonista de una millonaria estafa por medio de créditos de libranzas. Él es Esteban Toro, quien junto con su esposa e hija resultaron víctimas de Estraval, empresa que protagonizó una de las más grandes estafas de libranzas en el país. Perdieron cerca de 120 millones de pesos, pero hoy recibieron la buena noticia de que recuperarán una parte de esos recursos. No era posible que una empresa que funcionó a la vista de todas las autoridades en Colombia, como fue Estraval, fuera a salirse con la suya, habiéndonos engañado y estafado. Como ellos, son más de 5.000 víctimas que entregaron su dinero a Estraval confiando en rentabilidades de hasta un 18% efectivo anual. Uno se cuestionaba de cómo era posible que fueran a pagar esos intereses tan altos. La respuesta era que las tarjetas de crédito costaban más. Cada una de las víctimas recibirá 10 millones de pesos en promedio. Para 326 personas, ese dinero significará recibir el total de lo que invirtieron. Esta primera devolución es por 52.000 millones de pesos, que dan más o menos 10.200.000 pesos por cada uno de los afectados. La entrega de este dinero se hará de manera personal y presencial, por lo que los beneficiarios de esta devolución deberán llevar su cédula en mano. A partir de la primera semana de marzo, los afectados podrán presentarse a cualquier sucursal
del banco BBVA en Colombia con el propósito de obtener esa primera devolución. Cabe destacar que entre los bienes que tiene en la mira la Superintendencia de Sociedades para recaudar más dinero y poder resarcir a las víctimas está la compra de cartera, las acciones de un banco muy importante en el país, 2 oficinas de Estraval ubicadas en Bogotá y además inversiones de esta compañía tanto en Panamá como en Estados Unidos. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sin pelos en la lengua, estaba hablando el contralor Edgardo Maya Villazón sobre la corrupción en el país y las próximas elecciones. En entrevista con Noticias Caracol, advirtió que estamos en un punto tan crítico que esta reprochable práctica puede acabar con los poderes del Estado y con el sector privado. ¿En qué momento el Estado perdió la batalla contra la corrupción? Pareciera que es la sensación que tienen los ciudadanos. El tema de la corrupción es un tema estructural dentro de la sociedad colombiana, hace parte de la sociedad colombiana. Y ese es un reto muy grande. La corrupción tiene la virtualidad y la fuerza para acabar con un Estado. Es decir, de destrozarlo totalmente en sus instituciones, en sus poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, los órganos de control. La sociedad la puede romper totalmente. Y además, las estructuras del sector privado también las puede romper normalmente. La corrupción no es ni de izquierda ni de derecha. Hemos simplificado estas elecciones a que estamos entre la izquierda y la derecha, y este es un tema central. ¿Usted cree que hay un poco de falacia en todo ese planteamiento de izquierda y derecha? Ese es un monstruo de doble cabeza. Una cabeza hacia la derecha y otra cabeza hacia la izquierda, pero es el mismo monstruo. Me decía ayer un líder político que una campaña de Senado está costando entre 4.000 o 5.000 millones de pesos. Y yo creo que es muy conservadora su cifra de 4.000 millones un Senado. No sé qué Senado serán eso. Pero yo tengo informaciones de las gobernaciones. Hay gobernaciones de 20, de 30.000 millones, de 60.000 millones. ¿Cómo puede costar? Sí, todo. Alcaldías que también valen. La del departamento del Cesar, la del departamento de La Guajira, la del departamento de Casanare, la del departamento del Magdalena. Y le puedo citar 10 más. ¿Hay forma de frenar, digamos, ese círculo? ¿Usted cree que hacia dónde tiene que apuntar en términos de autoridad del Estado? Los partidos políticos desaparecieron, se debilitaron por varias circunstancias. Una de las circunstancias es que surgió el partido político más poderoso de Colombia, que no se ve, que no tiene personería jurídica, pero que actúa poderosamente, que es el partido político de los contratistas. Uno ve a los candidatos presidenciales en las residencias de las personas corruptas que se han apropiado de dineros públicos, pues celebrando sus encuentros, haciendo sus banquetes, haciendo sus reuniones, haciendo todo. Y hay algo muy grave en la sociedad colombiana, que no hay sanción social. No hay, la sanción social desapareció. Aquí estos señores en ninguna parte, ni en gremios, ni en clubes, ni en asociaciones, y menos en el tema público, pues alcanzan una sanción social. Usted hablaba de incluso irnos a 1824, ¿no? Estaba usted trayendo a cuenta el decreto para hablar de la pena capital. Es en sentido figurado, me lo imagino. Desde luego. ¿Pero cuál puede ser ese decreto hoy en día? Que el ejemplo es que el libertador Simón Bolívar, el 12 de enero de 1824, decretó la pena de muerte o pena capital para los corruptos, porque eran los responsables del desastre de la nación, dice en su parte motivo el decreto, que tiene 3 renglones, 4 renglones. Pues hoy son los responsables de los desastres de la nación. Pero yo como liberal, desde luego para aclararle la opinión, no estoy proponiendo ni propondré nunca la pena capital. Los liberales somos partidarios de la cárcel. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar una investigación contra el senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos tiene sacudidos el mundo judicial y el mundo político. 3.000 interceptaciones telefónicas voltearon un proceso que ahora apunta contra el expresidente. Rocío Franco conoció nuevos detalles sobre este sonado caso. Rocío. Muy
buenas noches. Noticias Caracol conoció que este miércoles se dará el primer informe a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el estado de la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre supuestos nexos con las autodefensas. Lo que se busca establecer si es que este proceso efectivamente se engavetó durante 4 años por parte del magistrado Gustavo Malo Fernández. El informe lo entregará a quien lo reemplaza en el despacho, el doctor Fernando Bolaños. La Corte ha negado que en algún momento haya ordenado la interceptación de las comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero sí de las personas con las cuales hablaba. La Corte señala que se le dio toda la oportunidad a Álvaro Uribe de intervenir en el proceso, como también de practicarse las pruebas necesarias. La Corte lo que sí ha señalado con sorpresa son las reacciones del exmandatario, ya que según el alto tribunal es un mal ejemplo lo que está diciendo en contra de la Corte Suprema de Justicia cuando sus inconformidades pueden ser expresadas por vía legal ante la Corte Suprema de Justicia. Se esperan entonces resultados dentro de esta investigación. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, la piedra angular del escándalo que hoy tiene bajo sospecha al senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos son más de 3.000 audios en poder de la justicia. La Corte indaga al expresidente por estos hechos. Tenemos detalles de esas interceptaciones. Las claves de este expediente las tiene este hombre, Juan Guillermo Monsalve, confeso paramilitar del Bloque Metro, hoy en prisión. Fue él quien le narró al senador Iván Cepeda que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe, se habrían promovido grupos de autodefensa. Monsalve señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar estos grupos. Tan solo Gallón ha sido condenado por estos hechos. La Corte Suprema entonces llamó a declarar a Óscar Monsalve Correa, administrador de la hacienda Guacharacas y además padre del paramilitar Monsalve. Ahí empezó a complicarse todo. La Corte descubrió inconsistencias en la versión del excapataz y ordenó interceptar su teléfono. Pronto se descubrió que alguien, al parecer, lo quería utilizar para enlodar al senador Cepeda. Así se oye en una charla entre el testigo y su hijo Óscar, ocurrida en marzo de 2015. Entonces que me necesitan para una diligencia en la Corte Suprema de Justicia, referente a un congresista. Entonces no sé, a un congresista. ¿Será que lo está citando él porque usted, como usted dijo, de que él recibió plata de usted? ¿Será que lo está ubicando para eso? Así se descubrió que el mismo día en que el mayordomo Monsalve declaró ante la Corte, el ganadero Juan Guillermo Villegas le hizo múltiples llamadas que, inexplicablemente, no quedaron registradas en el sistema de interceptaciones de la Fiscalía. De que hablaron aún es un misterio, pero en otras charlas se nota que había cierta familiaridad. Tengo alguna necesidad, alguna cosa, me llame huevón sin pena, pero veo que está ya. Sinceramente me da mucha pena, pues ya yo. Por huevón, hombre, pena de que es huevón, la cosa está muy hermano y todas esas cosas, pero como de ahí que la hermano, como he dicho yo. La investigación también reveló este informe de la Fiscalía en el que se registró el encuentro entre Juan Guillermo Villegas y el senador Álvaro Uribe en Medellín en octubre de 2015. El presidente Juan Manuel Santos habló hoy de la campaña presidencial que se avecina, de la crisis generada por el éxodo de venezolanos al país y de otros temas de la actualidad nacional. Y lo hizo en una entrevista con Mañanas Blue de Blue Radio. En el diálogo con Blue Radio, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la investigación ordenada por la Corte Suprema de Justicia al hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Respetar la separación de poderes, respetar las investigaciones de la justicia y acatar sus fallos, así uno les guste o no les guste. Además respondió al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien sostuvo que hay un acuerdo no escrito entre gobierno y FARC para encarcelar a Uribe. Eso es absolutamente ridículo. Yo no sé de dónde saca Iván Duque semejante aseveración, o por lo menos acuerdo entre el gobierno y las FARC, que ni más faltaba que existiese. Además, no se puede hacer un acuerdo sobre algo sobre el cual no tenemos absolutamente ningún control. Santos se refirió a la delicada situación con Venezuela y dijo que a la rota relación con Maduro se suma el verdadero dolor de cabeza, que es la situación de los migrantes de la frontera. Pues Maduro en lo político es un problema que tenemos hace mucho tiempo, pero los efectos de Maduro son las razones de
dolor de cabeza. Además, el presidente advirtió que sería un error catastrófico que Estados Unidos llegara a pensar en una intervención en Venezuela. De otra parte, dijo que las protestas contra los candidatos de la FARC no son la vía para rechazarlos. La mejor arma que uno puede utilizar para mostrar su indignación, para mostrar que uno está en desacuerdo con una ideología, con un grupo, con un candidato, es el voto. Sobre la posibilidad de que miembros de la Guardia Venezolana estén apoyando acciones terroristas del ELN en Colombia, dijo que el Ministerio de Defensa está investigando esos posibles nexos para exigir una respuesta del gobierno Maduro. Todos los candidatos. Finalizó el recorrido de la Ruta Colombia por el eje cafetero. En el Quindío la gente habló de dos de sus principales preocupaciones, el desempleo y la inseguridad. Hablar de Armenia no es solo sinónimo de resiliencia, también de un dato poco alentador, el desempleo, un fenómeno que se replica en el departamento. En términos sociales, ¿qué es lo que más le preocupa? El desempleo que hay aquí tan horrible, hermano. Mucho desempleo. Porque hay pobreza, hay escasez, ¿sí me entiende? Y hay mucho venezolano también. Desde hace varios años, Armenia se ubica en el tercer lugar de las ciudades con más desempleo en el país y con un agravante. El sector público es el que está generando las fuentes de empleo y eso lo que está es construyendo un sector además que es muy triste porque es gente joven, nueva, que tiene que tener una palanca política con X o Y, con estas estructuras que han manejado este departamento y esa es la única fuente. Según la policía del departamento, el hurto a residencias, comercio, personas y las lesiones personales han presentado una reducción del 18%. Sin embargo, la inseguridad es una preocupación en Armenia y sus alrededores. La inseguridad, a uno lo roban de todas las formas, por las buenas o por las malas. Aquí estamos tratando de que haya más seguridad en el municipio de Calarcá. Un fenómeno que no es nuevo. La ciudad no tuvo la atención debida y por consiguiente se han generado una serie de problemas que han venido derivándose en el problema del microtráfico, factores de inseguridad y de violencia en el municipio. El microtráfico y el consumo de drogas entre los jóvenes también son factor de preocupación. El Quindío, según algunos estudios, es la segunda región en el país con mayor consumo de drogas. Buenas noches. El mundo hoy comienza en Perú, donde el Poder Judicial ordenó procesar nuevamente al expresidente Alberto Fujimori. Un tribunal consideró que Fujimori carece de inmunidad a pesar del indulto que se le concedió en diciembre y ordenó incluirlo en el juicio por las muertes de 6 campesinos en 1992, conocido como el caso Pativilca. La Fiscalía pide procesar a Fujimori junto con otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar que operaba en Pativilca, al norte de Lima, y de las Fuerzas Armadas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hizo un llamado a Colombia para que ambos países asuman en conjunto la vigilancia de la frontera, tras un enfrentamiento ocurrido el fin de semana en Esmeraldas entre grupos que buscan el control de los cultivos de coca. Hemos solicitado, por ejemplo, a Colombia respaldar el cuidado de esa zona limítrofe, que no descargue toda la responsabilidad en el Ecuador, que no descargue toda la responsabilidad en nuestras Fuerzas Armadas. Cada cual en su territorio, para juntos resguardar la paz ciudadana con mucha más eficacia, con mucha más efectividad. Y el presidente Donald Trump dio un paso para reforzar los controles de armas en Estados Unidos al anunciar su apoyo a un proyecto de ley en este sentido. Sin embargo, no sería suficiente para quienes exigen reformas más profundas. En el Día del Presidente, decenas de estudiantes se lo hicieron saber. Hoy se celebró en Estados Unidos el Día del Presidente. Trump lo pasó en su propiedad en Palm Beach, a 60 kilómetros de donde ocurrió la masacre de Parkland. La Casa Blanca anunció que el mandatario respalda un proyecto de ley bipartidista para fortalecer la verificación de datos de quienes van a comprar armas. Entre otras cosas, se trata de robustecer la información de antecedentes criminales e impedir que quienes allí aparezcan puedan adquirirlas. Sin embargo, para muchos es un paso tímido ante las crecientes voces que exigen reformas de fondo, como las de los estudiantes que se apostaron a las afueras de la Casa Blanca, acostados en el piso, como señal de protesta ante la falta de una regulación real. Ahora piensas que debes preocuparte por tu seguridad y es triste tener que pensar así, pero honestamente, basados en los últimos eventos, no queda de otra. Y mientras tanto, en Florida, celebraban un sentido funeral a Luke Hoyer, una de las 17 víctimas, y el asesino comparecía de nuevo cabizbajo y silencioso ante la corte que decidirá si enfrenta la pena de muerte o cadena perpetua.
Un mensaje de campaña del presidente Nicolás Maduro en lenguaje de señas generó polémica en las redes sociales. En el video, Maduro pide apoyar la reelección. En él aparecen sus más fieles colaboradores y su esposa Cilia Flores. De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo e indignación. Muchos le respondieron en el mismo lenguaje de señas, afirmando que no existe una verdadera atención a las personas con discapacidad. Buenas noches. Por la desaceleración de la economía, el año pasado fue desafiante para el sistema financiero colombiano, en el que se deterioraron algunos indicadores. Por ejemplo, las ganancias de todas las entidades financieras sumaron 13,10 billones de pesos, con una importante caída cercana al 20%. De otro lado, las deudas vencidas de las personas y de las empresas sumaron 19 billones de pesos, un dato que se disparó un 37% ante el apretón económico, y en parte por eso las ganancias de los bancos cayeron más de un 33%. De otro lado, fue festivo en Estados Unidos, por eso el dólar no se movió. Tasa representativa del mercado de mañana, 2.853 pesos con 16 centavos. Continúe con Noticias Caracol. Y llegó el momento de todos. Ante el aumento de animales abandonados en Usaquén, en el norte de Bogotá, jóvenes del sector se unieron para reunir recursos y ayudar a los perros y gatos que deambulan por el barrio. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Sensibilizar. Esa es la consigna de Por Patas, un colectivo de estudiantes de grado 10º que ayuda a animales callejeros en el barrio El Codito de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Se ve como una problemática por el abandono que ellos sufren. Entonces pues dijimos, sí, ¿por qué no lo hacemos? Y así empezamos cada vez más. A través de pequeños emprendimientos, estos jóvenes reúnen fondos para poder alimentar y bañar a los animales que deambulan en el sector. Este saquito, para una ocasión elegante. En las jornadas de rescate, estos jóvenes logran ayudar en promedio unos 20 animales abandonados. ¿Qué aportamos para que no hayan excretas en la calle? ¿Qué aportamos para que la falta de educación? Se estima que al menos la mitad de los animales que deambulan por las calles alguna vez tuvieron un hogar. Por eso la necesidad de sensibilizar y que sean menos los indiferentes en esta localidad de Bogotá. Más noticias a las 11:30 en Última Edición. Sí, señor, ya viene The Wall. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Buenas noches.